¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hermanos, en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 34. Y mientras ustedes buscan el texto de esta tarde, yo quisiera, Mateo capítulo 10, gracias. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39 vamos a estar leyendo. Pero a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros valoramos más en esta vida? ¿Y qué es lo que el mundo en general más valora en esta vida? Cuando hablamos con las personas de lo que es lo más importante en este mundo, algunos pueden responder que es la familia, ¿sí? Otras personas pueden responder que lo más importante en este mundo es el trabajo, ¿sí? A los que les gusta mucho su trabajo pueden decir es lo más importante que tengo. Quizás algunos digan que lo más importante en este mundo es la salud, tener salud. Otros pueden decir que lo más importante en este mundo es mi propia vida. ¿Sí? No hay nada más importante que mi propia vida en este mundo. Si ustedes se fijan en los grandes a veces y lujosos eventos como la entrega de los Oscar y demás, y esto lo digo para hablar del valor a veces que le asignamos a las cosas. Si ustedes se fijan en estos grandes eventos como la entrega de los Oscar o una entrega importante de premios, van a ver a personas que asisten a esos eventos con trajes o vestidos lujosos y ustedes ven y dicen, sí, tal persona pagó $5,000 por ese traje y otro pagó $10,000 por ese vestido. Y nosotros decimos, qué loco, ¿cómo va a pagar $10,000 por un vestido? ¿O cómo va a pagar $5,000, $6,000 por un traje que yo lo veo y es igual al que yo veo acá que sale $800, que sale $2,000? Ese está loco para pagar tanta plata. Pero sabemos que esos trajes especiales o esos vestidos especiales están hechos por diseñadores prestigiosos. Y ellos pagan eso porque es el valor que ellos le asignan a ese objeto por el que pagan. Y eso no está mal, no es algo malo. Así como si yo no estoy dispuesto a pagar esa plata por un traje así, tampoco es algo malo. ¿Sí? Cada uno está en su derecho de asignarle un valor, por decirlo así, a lo que quiere y a lo que tiene. ¿Sí? Pero nosotros como creyentes debemos preguntarnos qué determina el valor que nosotros le asignamos a las cosas. ¿Qué es lo que determina el valor que nosotros le asignamos a las cosas? Y como creyentes, ¿a qué le asignamos mayor valor en esta vida? Vuelvo a la pregunta que hice al principio. ¿A qué le asigna mayor valor este mundo a las cosas? ¿Y a qué le asignamos nosotros, los creyentes, el mayor valor en esta tierra? Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, no penséis, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Lo primero que tenemos que comprender al analizar este pasaje, estas duras palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque producen un impacto muy fuerte cuando las leemos, es que tenemos que ver el contexto en el que estas palabras son dichas. Como ustedes saben, no podemos aislar un pasaje de la Biblia del hilo que se viene siguiendo anteriormente y con lo que sigue después. Tenemos que prestar mucha atención, sobre todo en este discurso de Jesús, en el cual todo este discurso y estas palabras que Él pronuncia específicamente en estos versículos forman parte de un todo que ya lo vamos a ir viendo. Lo primero que podemos decir es que Jesús no les está hablando a una multitud de personas donde hay todo tipo de personas. Jesús no le está hablando a creyentes y no creyentes y a miles de personas. El Señor les está hablando a un grupo especial. Les está diciendo estas palabras a un grupo especial. Y esto ustedes los pueden ver en el texto, en los versículos 1, de ahí del capítulo 10, versículo 1, y en el versículo 5. Vamos a ver el versículo 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿A quién? A sus 12 discípulos. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. ¿Sí? Este es el grupo al que se está dirigiendo el Señor Jesús, que son sus discípulos y más específicamente los 12 que Él había escogido. Este es el grupo especial de los 12 apóstoles que el Señor había escogido, de los cuales tenemos la lista con sus nombres en los versículos 2 al 4 de este mismo capítulo. Está en la lista de todos los nombres de los apóstoles allí. Y esto es sumamente importante de notar, porque las palabras pronunciadas por Jesús están marcadas por las características a las personas que se dirige. Si nosotros leemos la Biblia frecuentemente, como debería ser, podemos hacernos una idea de cómo eran los apóstoles. Y también no es algo menor notar en este pasaje que entre esos 12 que estaban allí, estaba también el que lo iba a traicionar. Estaba Judas. La segunda cosa que tenemos que saber es que este mensaje es dado a ellos en el momento que ellos van a ser enviados a predicar el Evangelio. Este es el momento en el que el Señor les habla. Dice, el Señor los envió a los 12. Él los estaba enviando a predicar el Evangelio. Eso lo ven ahí en el versículo 7. Y nuestro texto de hoy forma parte de una serie de instrucciones que Jesús les da a los 12 en el momento de ir por las ciudades de Israel a predicar el Evangelio. Y el Señor es muy específico con estas instrucciones que les da a los 12. Él sabía perfectamente con lo que los 12 se iban a encontrar cuando recorran el lugar. Él sabía con qué se iban a encontrar los 12 al predicar el Evangelio, y al respecto Él les enseña una serie de instrucciones de cómo deben conducirse ante todas estas situaciones con las que se van a encontrar. Y algunas de estas cosas que les dice, que son muy variadas, les dice, por ejemplo, ahí en los versículos 7 y 8 ustedes van a ver que el Señor les dice, les habla con respecto a lo que debían hacer, es decir, cuál era su misión principal, que era predicar el mensaje, que el reino de Dios se había acercado. ¿Sí? En los versículos 9 y 10 van a ver que el Señor les especifica qué provisiones ellos tenían que hacerse para este viaje, para estos viajes. En los versículos 11 al 15 ustedes ven que el Señor les dice cómo tenían que conducirse al entrar en una casa o en una aldea. En los versículos 16 al 25, el Señor les da advertencias sobre las posibles y las seguras persecuciones que iban a tener al predicar el Evangelio. Y por último, en los versículos 26 al 33, el Señor les especifica y les dice, no tengan temor por lo que los hombres les pueden hacer. Que no deberían temer a lo que los hombres le podían hacer. Y como dije hace un momento, este texto forma parte de un todo. Nuestro texto de hoy, los versículos de hoy forman parte de un todo, de un discurso completo de Jesús. Y por eso es que tenemos que tener muy en cuenta, y me estoy deteniendo un poco de tiempo para explicar el contexto.
Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, primero nos pone en perspectiva con este discurso de comisión, pero si miramos un poquito más atrás, vamos a ver que este discurso tiene su trasfondo en el capítulo anterior. Vamos al capítulo 9 por un momento y vamos a ver los versículos 35 al 38. Pero más específicamente yo quisiera que veamos el 35, sobre todo para anotarlo, ¿sí? Dice capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Luego los envía a predicar. Ven que el Señor no estaba de brazos cruzados como un mal jefe que le dice a sus empleados: vayan y hagan ustedes, yo me voy a quedar sentado acá. Nuestro Señor es intachable y Él estaba haciendo exactamente lo mismo que lo que les envió a hacer a sus discípulos. Él estaba predicando el evangelio de esta misma manera. Él no es simplemente una persona con autoridad que envió a otros a hacer el trabajo y Él se quedó mirando y supervisando lo que hacían. El Señor estaba trabajando. El Señor estaba haciendo la obra que su Padre le había encomendado. ¿Se acuerdan ustedes el famoso pasaje de Marcos 1:15? Y predicaba el Señor diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y en relación a este trabajo de hacer discípulos, de predicar el evangelio, los obreros siempre serán escasos. Siempre van a faltar obreros. Y debemos orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, con esta autoridad dada por el Padre, nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos, a los 12. Y en este sentido, ellos debían estar preparados para andar en medio de lobos y saber que serían perseguidos. Eso el Señor les especifica en los versículos 16 al 33 del capítulo 10. Ellos tenían que estar preparados para andar en medio de lobos y saber que serían perseguidos, que serían entregados a concilios, que serían entregados a gobernantes, que serían azotados, que serían odiados por los hombres y hasta probablemente podían también ser muertos. El Señor no les ocultó la parte difícil de este trabajo. No les ocultó nada. ¿Y qué contraste presenta a veces este discurso? Y yo pensaba al Señor diciéndole y confrontando a sus discípulos, decirle: ustedes van a tener estos problemas, van a tener estas dificultades por hacer mi obra, por trabajar para el reino. Van hasta perder su vida. ¿Y qué contraste nos da esto con lo que se enseña y se predica en muchas iglesias de nuestro país, lamentablemente, las que llamamos iglesias de la prosperidad generalmente? Este evangelio, entre comillas, que se enseña como si Cristo fuera una especie de servidor nuestro, que está prácticamente obligado a darnos todo lo que le pedimos. Y si es dinero, mejor. Un Jesús que nos demuestra su amor, entre comillas, dándonos un buen pasar en esta tierra, dándonos los deseos carnales que tengamos. Y este Jesús que se predica en estas iglesias llamadas de la prosperidad jamás permitiría que los creyentes pasemos una persecución o una prueba. Y si eso llega a pasar es porque no tuviste la suficiente fe, dicen estos predicadores de la prosperidad. Qué contraste con lo que el Señor nos dice aquí. Yo sé que muchos de los que están aquí ya han escuchado estas cosas y quizá han huido de esas iglesias. Y yo te quiero animar a que si estás en un lugar como ese, que salgas corriendo de allí. Porque este no es el evangelio que la Biblia enseña. Ustedes se darán cuenta que este Jesús de Mateo 10 no tiene nada que ver con ese falso Jesús. Los creyentes estamos
al servicio de nuestro Señor Jesucristo, y no es al revés. No es al revés. Nosotros somos siervos de Él. Él es el Señor Supremo y Él nos envía a nosotros a hacer el trabajo de predicar el Evangelio, en el cual tendremos aflicciones, tendremos dolores, tendremos azotes, tendremos desprecios y todo lo que se relata en este pasaje. Y después de haber entendido estas cosas, después de haberlo visto de esta manera, valga la redundancia, vamos a ver cada versículo de los que dice nuestro texto hoy. Versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es evidente que el Señor Jesucristo iba a ser una causa de división permanente. Iba a ser una causa de disensión permanente. Y esto es una conclusión lógica de lo que escuchamos en los versículos anteriores. Es simple de deducir, si venimos leyendo desde antes, es simple deducir que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo produciría divisiones y contiendas. ¿Y qué significa esto? El Señor intenta reforzar la idea en el versículo 34 de manera que no quede ninguna duda de que esto iba a ser así. Por si había alguno entre los 12 a que se les pasaba por la cabeza el hecho de que servir a Cristo los iba a llevar a obtener el favor de todos o que iban a estar bien con todo el mundo, el Señor les dice: no penséis que yo vine a traer paz en la tierra. Eso no va a ser así de ninguna manera. De ninguna manera va a ser así. Ni siquiera se les pase por la cabeza eso. El Señor refuerza esa idea. Y esta frase pronunciada por Jesús es como una mini parábola. Es lo que en texto judío se conoce como una palabra rara, voy a decir, quizás no la entiendan, se llama como un mashal. Eso significa una parábola, una especie de proverbio que Él está diciendo. Un pequeño proverbio que sonaba hasta increíble de parte de los propios discípulos. Después de todo, ¿cómo podía ser esto verdad? ¿Cómo puede ser que el príncipe de paz, llamado en Isaías 9:6, que sabemos que los apóstoles conocían la palabra, conocían el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser que el que es llamado príncipe de paz iba a traer espada? ¿Cómo podía ser que el Salmo 72 diga que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna? Hablando del Mesías, este texto claramente. ¿Y cómo puede ser que el Mesías mismo esté diciendo que Él iba a traer espada? ¿Cómo puede ser que esto sea así? Y en el Nuevo Testamento tenemos también millares de referencias a que Jesús trajo paz a este mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo conciliamos estas ideas del príncipe de paz con el que trajo espada? Y para poder entender esta aparente contradicción, tenemos que entender que esta frase que Jesús dice aquí es una pequeña parábola en la que Él resalta con énfasis un aspecto de la verdad. Un aspecto de la verdad es resaltado en este texto. En este dicho el Señor está buscando el hacer pensar a sus discípulos. Él los quiere llevar a que razonen, a que piensen. Y Él dice estas palabras bruscas para impactar a su audiencia y hacerlas evaluar lo que estaban pensando. Si como estudiantes sinceros de la Biblia, nosotros, como creo que lo somos, y queremos buscar la verdad en ella, nos vamos a convencer de que hay un sentido en que la venida de Cristo al mundo no solamente trajo división, sino que también tuvo el propósito de producir esa división. Y les va a sonar extraño esto que les voy a decir, pero es cierto. El Señor vino para traer espada en un sentido. Sabemos que la otra cara de la moneda también es cierta. El Señor vino a traer paz, pero paz con nuestro Padre. El Señor vino a traer paz con el Padre. Pero el hecho de que el Señor haya traído paz con Dios también va a hacer que haya un quiebre
y que haya disensión y división aquí en esta tierra entre aquellos que le creen, entre aquellos que no quieren saber nada con Él. En la vida de los creyentes, de los que finalmente son salvos, nosotros sabemos que, como dice Hechos 14:22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Que el creyente vive en una constante vida de tensión, vive en una constante vida de pruebas y de dificultades en esta tierra. El Señor, en un sentido, trajo espada y trajo división. Y si el Señor no hubiera traído esta separación entre los que le siguen y entre los que no le siguen, ¿saben qué hubiera pasado? Simplemente nadie se hubiera salvado, porque todos hubiéramos estado del lado de los que no le siguen. Si el Señor no hubiera venido a esta tierra, no hubiéramos podido salvarnos. Nadie de los que estamos aquí hubiéramos podido acercarnos a Dios de ninguna manera. Entonces el Señor habla en este sentido. Cuando Él dice que vino a traer paz y no espada, que vino a traer espada, que vino a traer división, lo dice en el sentido de que Él vino a traer y a generar un conflicto entre aquellos que le creen y entre aquellos que no quieren saber nada con Él. Y vamos a ver cómo en el texto esta idea se va repitiendo. La vida del creyente es una vida de tempestad y tensión. Y es cierto que al final es todo paz, porque Pablo mismo dice en Romanos capítulo 7, dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero Él también es en ese mismo capítulo 7, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa tensión está presente constantemente en el creyente, hasta que nuestra redención final sea alcanzada. Pero esa oposición de la que estoy hablando y esa separación entre los que no quieren saber nada con Cristo y entre los que están con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, significa que estos que no quieren saber nada con el Señor se van a oponer terriblemente a los que estén del lado de Cristo. Los seguidores de Cristo deben esperar la espada, y aquí se utiliza la palabra espada para simbolizar lo exactamente opuesto a la paz. Y por eso es que hay división. La división viene como resultado de una persecución, y los que inician la persecución, y a lo largo de toda la historia de la iglesia ha sido así, que los que inician la persecución son los que no quieren saber absolutamente nada con Cristo. Los enemigos de Cristo son los que inician la persecución. Entonces, en esta separación y en esta división se va a hacer evidente quién está de parte del Señor y quién no está de parte del Señor. Es así, como dice la Escritura, que se revelarán los pensamientos de muchos corazones. Josué 5:13, Mateo 21:44. De esta manera se van a conocer las intenciones de muchas personas. Es decir, que a veces se suele decir un dicho, en este mundo hay dos clases de personas. ¿Vieron que se usa mucho esa frase? Bueno, en este mundo hay dos clases de personas. Y esto es una verdad bíblica. Los que están con Cristo y los que no lo están. En este mundo solo hay dos clases de personas. Los que están con Cristo y los que no están con Cristo. Y eso hace que una persona se vuelva contra la otra. Mateo 12:30, se los leo, dice, el que no está conmigo, dice el Señor Jesucristo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El que no es conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y aquí no hay término medio, hermanos. Si ustedes ven, no hay un punto medio en el que decir yo me puedo parar en el medio. Yo no es que no estoy con Cristo, pero tampoco es que estoy con Él. Aquí no hay punto neutral.
No existe punto medio en esta expresión. No hay un terreno neutral. El Señor dijo claramente que el que no está con Él está en su contra. Simple y fácil. Y hoy está muy de moda decir que se es agnóstico, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado hablar con sus amigos no cristianos que te dicen, bueno, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Es una palabra que se puso de moda ya. Ser ateo ya no está más de moda, ¿sí? Porque negar la existencia de un ser supremo ya cada vez es más difícil. Entonces dicen, yo soy agnóstico. Es un término sincero en cierta manera, porque sabemos que todo hombre natural le da la espalda a Dios y aunque sabe que existe, no quiere saber nada con Él. Es un término sincero. Pero en este sentido que el Señor expresa esta separación, el agnóstico parece estar en un punto medio, ¿sí? No meterse con Dios y tampoco no reconocer su existencia. Pero el Señor Jesucristo descarta este punto medio. No existe, ¿sí? El que dice ser agnóstico está siendo sincero, pero está en contra de Cristo, básicamente. Está en contra de Dios. El que no está con Cristo está en su contra. Pero la fe muchas veces no genera solamente división entre una raza y otra, un pueblo y otro, una iglesia verdadera y una iglesia falsa, sino que seguir a Cristo también causa división muchas veces en el círculo íntimo de las personas. Esto es en la familia. Y yo creo que esto, hermanos, es con frecuencia la división más difícil que un creyente tiene que sobrellevar, cuando su familia se le pone en contra. En el versículo 35 el Señor da un ejemplo de esta división familiar, en la que el hijo se vuelve contra el padre, la hija se vuelve contra la madre o la suegra se vuelve contra su nuera. Fíjense que lo que el Señor está intentando decir aquí es que debido a la relación que alguno de estos miembros tiene con Cristo en la familia, se produce una fricción entre ellos. Otra vez, en una familia hay algunos que están con Cristo y hay algunos que no lo están. Se produce una división. El versículo 37 enfatiza claramente que los enemigos de los discípulos de Jesús serán los de su propia casa. Y estas sí que son palabras duras para todo aquel que las lee. Si nosotros nos ponemos a pensar, son palabras muy duras. Qué duro es cuando no hay paz en una familia. Y qué difícil es cuando debajo de un mismo techo hay conflictos permanentes y constantes entre los miembros de la familia. Qué difícil. Parece que la vida de uno se comienza a derrumbar. Parece que todo empieza a salir mal. Pero el Señor Jesucristo aquí no está hablando de un conflicto familiar más. No está hablando de un conflicto familiar causado por cualquier situación. El Señor Jesucristo está hablando aquí de que la causa del conflicto será Él mismo. Les reitero, no está hablando de un hijo rebelde adolescente que se pone en contra de sus padres, o que la suegra que no quiere a su nuera porque no la quiere simplemente. No está hablando de un conflicto familiar común. Está hablando de que el conflicto en la familia va a ser Él mismo, el Señor Jesucristo mismo. El discípulo de esa familia tendrá persecución de los de su casa, y esto será una de las cosas más duras que le tocará vivir. Y vuelvo a recalcar el hecho aquí que el Señor advierte a sus discípulos el costo que tenía seguirle. Iba a ser duro, iba a ser difícil, y Jesús no oculta lo que iba a suceder. El Señor es completamente sincero y directo con sus discípulos, de manera que ellos tenían que sentarse y evaluar si realmente querían seguir adelante siguiendo al Señor Jesucristo. Y no hay nada más duro en esta vida que ser perseguidos por los que amamos, hermanos. Qué difícil. Sé que muchas veces pasa eso en mayor o en menor medida, pero de todas maneras es duro y es difícil.
Y este es el punto máximo de desesperación, de desazón, de quebranto para una persona, ser traicionado por uno de sus padres o por sus hijos o por alguien cercano. El Señor dice claramente que a sus discípulos les iba a suceder esto. Hay casos en los que familias musulmanas, y se ven mucho, y hay inclusive películas en las que se ve esto, familias musulmanas, uno de los miembros o de los hijos se convierte a Cristo y el padre los deja en la calle a sus hijos. Ustedes sabían que para un musulmán, cuando alguien se convierte a otra religión, esa persona es desterrada completamente de la familia, queda en la calle, literalmente, por más que sea un hijo, te vas. Hacé tu vida, no te queremos más acá. Y ha pasado muchísimas veces que discípulos del Señor han sido dejados en la calle por su familia, apartados de su familia, por seguir a Cristo. Pero de lo que tenemos que estar seguros es que si sos un discípulo de Cristo, vas a sufrir persecución. Quiero darte una mala noticia en cierta manera. Si sos un discípulo de Cristo, vas a sufrir persecución. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Lo dice el Señor. Vas a sufrir maltrato, ya sea físico o verbal, o cualquier tipo de injuria por causa del Señor. Pero también quiero darte una buena noticia con esa mala. Que si sufrís este tipo de aflicciones, es una señal clara que sos un discípulo del Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Si después de que conoces al Señor todo te va bien y sin sobresaltos y vivís la vida como si nada hubiera pasado, y alguien que dice, sí, yo conozco al Señor Jesucristo y ahora mi vida ha cambiado, ahora es todo felicidad, es todo alegría, no tengo ningún tipo de problemas con la gente, estoy mejor con todo el mundo. Esto es el paraíso. Yo dudaría de que esa persona haya conocido verdaderamente a Cristo. Porque la Biblia dice completamente otra cosa. Quizás no hayas conocido al Jesús de la Biblia si te encontrás en esta situación. Y hay muchos que intentan hacer a veces también una separación entre llamar creyentes al grupo de cristianos menos consagrados y llamar discípulos al grupo de cristianos más consagrados. Yo he visto una serie de videos en YouTube y audios he escuchado que hablan entre esta diferencia, diciendo por ejemplo que el creyente asiste a la iglesia, pero el discípulo sabe que él es la iglesia, o que el creyente pide que le visiten y el discípulo es el que visita, siendo como los dos que son cristianos, ¿sí? Ustedes si buscan un video, así lo van a encontrar fácil en YouTube. Pero miren hermanos, la Biblia no hace esta diferencia en ningún lugar. No existe esta diferencia entre creyente y discípulo. No existe, no la van a encontrar en ningún lado. Nunca hay diferencia entre creyentes y discípulos. Solamente hay diferencias entre ovejas y cabras. Solamente hay diferencias entre discípulos y no discípulos. Es decir, entre los que son creyentes verdaderos y aquellos que no son creyentes verdaderos, por más que aparenten serlo. Todo creyente, todo cristiano verdadero es un discípulo. Todo cristiano verdadero es un discípulo. Y estas palabras son como intercambiables, son como sinónimos, por decirlo así. Y todo cristiano genuino tendrá el peso de estas palabras de su Señor sobre sus lomos, sabiendo claramente que estos sufrimientos de los que el Señor habla aquí son parte de su gozo eterno. El Señor da esperanza para la eternidad. Y fíjense lo que dice el versículo 32 de ahí el capítulo 10. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué gran consuelo le da el Señor a sus discípulos aquí! Pero no quiero adelantarme. Vamos al versículo 37.
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y este versículo, hermanos, es uno de los más impactantes de este capítulo. Enfatiza la idea de lo que les venía comentando recién. Los discípulos, al seguir al Señor, tenían que saber que ellos no podían tener algo de más valor que Cristo en esta tierra. No les era permitido. Pero quiero hacer notar algo respecto de este pasaje, porque a veces se interpreta muy mal, es un pasaje que se usa muy mal. Este pasaje nos está enseñando que yo me puedo rebelar contra mi padre en cualquier sentido. Yo soy creyente, entonces me rebelo de mi padre y lo hago a un lado y no lo honro y bueno, y me olvido del mandamiento de honrar a mis padres. No, no está enseñando eso este pasaje. Si nosotros notamos y nos damos cuenta del espíritu que viene siguiendo el pasaje y lo que les decía hoy, es siempre de la acción que el no cristiano va a hacer contra el cristiano. No al revés, no dice el Señor, ustedes devuelvan el mal por mal, trátenlos mal. El Señor no dice eso, dice todo lo contrario. Este pasaje está hablando en la dirección de lo que los que no están con Cristo van a hacer con los que sí están con Cristo. Recuerden esto. Tampoco está enseñando maltrato hacia los hijos porque uno sea creyente, etc. Como les vengo diciendo, no podemos apartar esta idea del contexto de nuestro pasaje. El Señor llama a sus discípulos ahí en el versículo 16 a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Y ningún discípulo tenía el derecho de hacer nada que no le sea verdadero y que no le sea lícito. O sea, de violar los mandamientos del Señor. Ninguno tenía derecho a esto. Sabemos que las Escrituras nos llaman a honrar a nuestros padres y amar a nuestro prójimo, y que esos mandamientos no son incompatibles para nada con lo que está diciendo el Señor aquí. No son incompatibles. Por lo que les explicaba recién, que el Señor habla en la dirección de lo que el no creyente hace con el creyente, o puede llegar a hacer con el creyente. No de una acción del creyente hacia el no creyente. El texto expresa que en la vida de los discípulos no puede haber absolutamente nada que tenga más valor que Cristo. Y si hay algo, entonces ese discípulo no es digno de Cristo, dice el texto. Pertenecer a Cristo es un privilegio tan inestimable que ninguna otra relación puede reemplazar este privilegio. No hay ninguna relación terrenal que sea más importante que mi relación con Cristo. Es un deber tan imperativo que ninguna otra obligación, y valga la redundancia, ninguna otra obligación es más obligatoria que esta. Ninguna otra obligación es más obligatoria que esta. Y si ustedes recuerdan las parábolas del tesoro escondido y la perla del gran precio, nos revelan estas verdades, también haciendo a Cristo semejante a ese tesoro escondido, que el hombre encontró el tesoro escondido en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y obtener ese tesoro. Igual que ese mercader de perlas preciosas que vendió todas las perlas que tenía para comprar esa perla de gran precio que había encontrado. Fíjense el valor que le asignaron estas personas a ese tesoro escondido y a esa perla de gran precio, que no es otra cosa que Cristo mismo. Para el discípulo genuino no existe absolutamente nada más valioso que Cristo, que Él mismo, que su persona y que su obra en la cruz del Calvario. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La figura que se presenta en este pasaje es algo bien conocido para nosotros y lo estamos conmemorando recién en la Cena del Señor. Vemos la figura de la cruz presente allí. Y esto también era algo conocido para los oyentes en ese momento. Aunque el Señor todavía no había sido crucificado, el Señor menciona la cruz. Aunque el Señor no había sido crucificado, Él menciona la cruz. La figura que el Señor presenta aquí se deriva de la costumbre de aquel tiempo, según la cual el hombre sentenciado a morir
era obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución. ¿Sí? Lo vemos en las Escrituras que a nuestro Señor Jesucristo se le hizo eso, no solo a Él, sino también a los ladrones que iban a ser crucificados con Él. Era algo común en la época. Y el llevar una cruz tras Jesús se convirtió en un símbolo de disposición a sufrir el dolor, la vergüenza y la persecución por su causa y en su causa. Y el sufrir con el Señor por su causa tiene un valor y una significancia única. El sufrir por el Señor y por su causa tiene un valor y una significancia única. Y no es cualquier aflicción y cualquier sufrimiento y cualquier dolor. A veces uno lee este pasaje por encima y dice, yo estoy sufriendo una enfermedad terminal, entonces esa es mi cruz. O se dice, yo perdí a un familiar querido, entonces esa es mi cruz. No, hermanos, eso no es una cruz. Eso no es una cruz. Este no es el sentido del pasaje. El pasaje se refiere específicamente al sufrimiento de llevar los sufrimientos por la causa del Señor exclusivamente. Sufrimiento por la causa del Señor exclusivamente. Ya sea por ser castigado físicamente o ser castigado psíquicamente o rechazado o afrentado o lo que fuere, por el Señor o por guardar sus mandamientos. Por el Señor o por guardar sus mandamientos. También es clara la referencia al Calvario en este pasaje, y aunque sus discípulos no sabían que esto pasaría en ese momento, el Señor está dando a entender en cierta manera lo que Él haría y cómo se entregaría para salvar a los pecadores, poniendo su vida por ellos en sufrimiento, y en un sufrimiento tan fuerte como lo fue la cruz. Y esta obra maravillosa en el Calvario es el fundamento, es nuestro fundamento como creyentes para nuestros sufrimientos y nuestros dolores. El que ha comprendido el Evangelio sabe que no hay absolutamente nada más importante que reconciliarse con el Creador. No hay nada más importante que reconciliarse con Dios. Nada. Hoy el hermano Carlos lo explicaba cuando explicaba el Evangelio. No existe nada más importante que estar en paz con Dios. Y el que ha comprendido el Evangelio ha comprendido esta verdad. Y que la única forma por la que podemos reconciliarnos con Dios es por medio de Cristo, de ese gran mediador que el Padre ha provisto. Y cómo, depositando nuestra confianza, nuestra fe en su obra y arrepintiéndonos de nuestros pecados. No hay otra manera, no hay otra forma. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y por si no se ha entendido lo que el Señor está pidiendo a sus discípulos, aquí ya los lleva al punto máximo, los lleva a la vida misma. La vida, en un sentido, es el todo del hombre. El hombre haría cualquier cosa por salvar su vida, ¿verdad? A veces decimos que los hombres tenemos lo que se llama el instinto de supervivencia, ¿sí? Las personas harían cualquier cosa por salvar su vida. Cuando te están asaltando con un arma, si te asaltan, vos no te quedás ahí, no le decís, bueno, pegame un tiro, matame. No, uno sale corriendo, quiere huir de que lo lastimen. Valoramos nuestra vida. Es como el tesoro terrenal más preciado, sobre todo para las personas del mundo. Cuando la vida de alguien está en peligro, hace cosas que nunca antes había pensado que podía hacer. Va a hacer cualquier cosa por salvar su vida. Es claro que el texto está enseñando que ni siquiera la propia vida de un discípulo tiene más valor que Cristo. Ni siquiera la propia vida de un discípulo verdadero tiene más valor que Cristo. La persona que cuando se plantea esta disyuntiva entre Cristo y lo que ella considera sus intereses personales, es decir, o su propia vida,
Y esta persona elige sus intereses personales, a diferencia de elegir a Cristo, y piensa que al hacer así va a obtener una mejor posición para esta vida, se va a sentir realizada, se va a sentir plena, persiguiendo sus sueños, lo que esa persona quiere. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, esa persona va a ir viendo que se engañó a sí misma. Va a perder en vez de ganar, y su felicidad y su utilidad se van a disminuir y se va a marchitar en vez de crecer. Y es muy sencillo de pensar esto, hermanos. Imagínense una persona que busca riquezas en este mundo y buen pasar. ¿Qué pasa cuando esta persona se enferma de una manera terminal y no tiene cura? ¿A dónde va ahora? ¿Qué hace? No tiene esperanza. Todo lo que disfrutó y lo que acumuló y lo que juntó por su buen pasar en esta tierra no le sirvió de nada. Va a llegar un momento en que no va a poder estar más. Pero por otra parte, aquel que confrontado con esta elección de Cristo o su vida, se da a sí mismo, es decir, se niega a sí mismo por lealtad a Cristo y está dispuesto a pagar aún con su vida si fuera necesario, va a lograr la realización completa, va a tener vida y la va a tener abundantemente hasta que al fin va a participar con Cristo en la gloria de su venida y de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Fíjense qué contraste entre los que siguen a Cristo y los que no lo siguen. Otra vez. Tenemos numerosos ejemplos en las Escrituras y en la historia de la iglesia de discípulos del Señor que han estimado sus propias vidas como nada. Si vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que leyó la hermana hoy, vamos a ver cómo el apóstol Pablo no estimaba su vida. A él no le importaba, por la causa de Cristo él haría lo que fuera. Muchísimos otros, los demás apóstoles, muchos mártires a lo largo de la historia de la iglesia y otros hermanos que ni siquiera conocemos ni sabemos, que han sido torturados, que han sido muertos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Sus testimonios nos impactan y nos conmueven, pero además de esto, si somos verdaderos discípulos, ellos deberían animarnos a continuar y estos testimonios deberían animarnos a seguir adelante, sabiendo que a nosotros nos puede pasar peor que a ellos. Nos puede pasar. Debemos agradecer al Señor que estamos en un país en este sentido libre, que podemos estar acá compartiendo la palabra del Señor sin persecución, pero hay muchos lugares en los que esto no es posible. Que seguir a Cristo significa la muerte. Para ir terminando, quisiera dejarnos como conclusión que esta enseñanza en verdad es dura, hermanos, es difícil de tragar. Se nos hace un nudo en la garganta cuando leemos un pasaje como este. Y yo no me quiero imaginar la cara de los apóstoles al escuchar estas palabras. La cara que habrán puesto. ¿Vieron cuando alguien presta atención? Cuando alguien le está diciendo algo duro de escuchar y parece que abrimos grandes los ojos. Así yo me imagino a los apóstoles con los ojos grandes. Imagínense la mentalidad de la época. Si ellos estaban esperando un Salvador, un Mesías, que los libre de la opresión romana, que traiga paz al pueblo, y de repente viene el Mesías y le dice estas cosas. Habrán quedado un poco descolocados. Son palabras muy duras y difíciles de tragar. Esto les aclaro que la Biblia no dice qué cara tenían los apóstoles. Sí, es algo que yo me imagino nomás, hermanos, no me interpreten mal. ¿Sí? En ningún lado dice eso la Biblia. ¿Sí? Pero nuestro Señor quería que ellos calculen el costo de seguirlo. El Señor quería que los apóstoles que estaban allí calculen el costo de seguirlo. El Señor quería saber de qué estaban hechos. Él ya sabía, ¿sí? Pero por una forma, hablando en una forma humana, el Señor quería llevarlos a pensar. En el pasaje paralelo de Lucas 14, más que nada en el versículo 28, el Señor dice, hay una frase que Él dice: ¿quién antes de construir una torre primero no se sienta a calcular a ver si tiene todos los materiales para terminarla?
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? Es el pasaje paralelo a este de Mateo. Y sería muy tonto comenzar a construir un edificio si con el tiempo no sabemos si vamos a tener todos los materiales para terminar. ¿Sí? Nadie se pone a contar, bueno, tengo 2 bolsas de cemento, vamos a empezar a hacer un edificio. Nadie dice eso. Tiene que fijarse a ver si tiene todos los materiales para terminar el edificio. Y hoy yo le decía más temprano que hay 2 tipos de personas, los que están con Cristo y los que están en contra de Cristo. ¿Sí? Estos son los 2 grupos de personas. Y puede pasar que estos que están en contra de Cristo caminen un tiempo exactamente a su lado, así como lo hizo Judas. Puede pasar. Los que están en contra del Señor son aquellos que sus corazones no han sido transformados por el Espíritu Santo. Ellos no quieren sentarse a evaluar los costos de caminar con Jesús porque saben que es una torre que no van a poder terminar. El que está aparentando seguir a Cristo sabe que es una torre que no va a poder terminar. Y no quiere sentarse a evaluar los costos, no quiere sentarse a pensar si realmente vas a seguir a Cristo. No le interesa. No le interesa. Ellos saben, este tipo de personas saben que no cuentan con los materiales suficientes para terminar el edificio. Y es por eso que aunque caminen un tiempo en medio de otros discípulos, su corazón quedará expuesto en algún momento, como pasó con Judas. En algún momento el corazón de estas personas quedará expuesto. Y el orgullo de sus corazones puede llegar a hacerles pensar que pueden encontrar en ellos mismos los materiales para construir la torre y edificar. Y eso pasa. Y es muy triste cuando pasa. Pero estas personas que están entre los discípulos, el Señor dijo claramente que la cizaña iba a crecer al lado del trigo. Y en el día del juicio el Señor iba a venir a cegar y apartar a los que son de Él y los que no son de Él. En una iglesia local, y ojalá que no sea el caso de esta, pero puede haber falsos discípulos. El orgullo de un falso discípulo va a sí mismo a buscar los materiales para construir la torre. Ellos están aún en sus pecados y todavía no han visto a Cristo. Por otro lado, los verdaderos discípulos que han nacido de nuevo y han creído verdaderamente al Evangelio, se van a sentar y van a calcular el costo de seguir a Jesús. Inmediatamente ellos van a ver que no tienen en ellos mismos los materiales para construir la torre, sino que tienen que pedir ayuda a alguien externo a ellos. Ellos se van a dar cuenta que no pueden con sus fuerzas, pero que el Señor Jesucristo ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo, para proveer abundantemente los materiales para esta construcción. Todo creyente genuino reconocerá que todo lo que tiene le ha sido dado por gracia, y esta gracia superabundante del Evangelio está disponible más y más y más y más cada día. Él sabe que solamente tiene que acudir con un corazón humillado, rogando los materiales para su edificación espiritual, rogando fuerzas para seguir a Cristo. Él también sabe que puede ver el verdadero valor de Cristo porque sus ojos han sido abiertos por la gracia divina solamente, y no porque Él haya sido más inteligente que los demás. Mis hermanos, la única manera y la única forma en que podemos saber cuánto valor le asignamos a Cristo es mirando cuánto estamos dispuestos a dar por Él. Si vos te estás haciendo esta pregunta en esta noche, ¿cuánto valor le estoy dando a Cristo? Es simple para responderla. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por Cristo? Y yo quiero ayudarlos, hermanos, a hacer esta evaluación y este pensar a ver si tenemos los materiales. Vamos a pensar juntos. Yo los quiero ayudar para construir la torre. Es una evaluación que surge en meditar acerca de nuestra enemistad con Dios primero.
meditando en nuestro pecado infinito contra un Dios infinito, meditando acerca de la condenación que merecemos, meditando acerca de la santidad de Dios y de lo inalcanzable que es para nosotros su santidad. Este es el primer paso, evaluarnos según lo que la Biblia dice de nosotros como hombres. Si no creemos ser tan pecadores como la Biblia dice, o si no estamos de acuerdo en cómo Dios nos ve, ya no podemos seguir avanzando. Si una persona dice, yo no estoy de acuerdo en lo que la Biblia dice de mí, yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador, ya no podés seguir avanzando. Ya esta evaluación terminó y yo te digo, no tenés los materiales para seguir a Cristo. No podés seguir avanzando. Pero si ves tu pecado y vemos nuestros pecados, también vamos a ver que la Biblia enseña que no podemos hacer nada para salvarnos. Y de esa desesperación de ver que no puedo hacer nada para salvarme, de esa desesperación en mi corazón, de todo pecador que reconoce su condición delante de un Dios santo y ve que no puede hacer nada para salvarse, sale un grito de ayuda y un clamor por misericordia. Y es aquí donde Cristo, el eterno Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, hecho hombre, aparece ofreciendo su sacrificio, hecho una vez y para siempre a nuestro favor gratuitamente. Y allí lo vemos en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, cargando mi pecado sobre Él y ofreciéndome su justicia perfecta por gracia, de manera que yo como pecador pueda reconciliarme con el Padre. El corazón del pecador arrepentido al reconocer y creer en este sacrificio a su favor pasa de la desesperación al gozo. Prorrumpe en llanto por la gracia recibida y por la seguridad de ser rescatado del mayor castigo que puede recibir. Y sabe que es un castigo que merece. Entonces él reconoce que esto fue solamente porque el eterno Hijo de Dios, Cristo el Señor, vino a pagar su deuda. Y a partir de allí se da cuenta de que debe todo lo que tiene a Cristo. Y que su vida no es nada frente a semejante sacrificio. ¿Entienden, hermanos, cómo funciona? El creyente verdadero está dispuesto a pagar el costo que sea por su Señor. Se duele, sufre por las aflicciones que le tocan vivir, por ser dejado de lado por sus familiares más queridos, por ser despreciado por sus amigos o por ser objeto de burla de sus compañeros de trabajo. Pero también hay un gozo en su interior cada vez que esto sucede, porque recuerda que su Señor le dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese es el consuelo del creyente. Y muchos otros textos más. Y esto es parte de lo terrenal solamente, hermanos. Porque cuánto más se goza el discípulo verdadero cuando piensa en la eternidad. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, en el glorioso futuro que le espera. Y yo quisiera preguntarte, y quisiera preguntarles a cada uno, y no quiero que me contesten a mí, quiero que se lo pregunten interiormente. Y lo mediten y lo piensen, hermanos, de verdad. Cuando vayan a sus casas, ¿de qué lado se encuentran ustedes? ¿De los que no quieren saber nada con Cristo? ¿O de los que van a seguir a Cristo a pesar de cualquier cosa? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los que están con Jesús o de los que están en su contra? ¿Estás del lado de las ovejas o de los cabritos? Y yo quiero hacer un llamado en esta noche, que si te das cuenta de que estás del lado de los cabritos, ven a Cristo. Ven a Cristo. No te quedes ahí de ese lado. No te quedes, por favor, no te quedes ahí. Ven a Cristo, no esperes más. Él es la fuente de gracia y misericordia. Y si estas advertencias están haciendo mella en tu corazón,
No dejes pasar esta noche para reconocer tus pecados e ir al Señor en busca de perdón. No dejes. Por favor. Y si estás del lado de un discípulo, yo quiero animarte. Si sabes que sos un discípulo verdadero y genuino y que estás dispuesto a dar tu vida y todo por Cristo, yo quiero animarte a renovar tus fuerzas en estas palabras. Quiero animarte a gozarte en estas palabras duras, a gozarte en medio de estas pruebas de la persecución, a tomar día a día la cruz del Señor y caminar asido de esa cruz fuertemente. Como dice el apóstol Pedro, y quiero que lo leamos juntos en su primera carta, y con esto terminamos, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí el apóstol Pedro no está hablando de que ellos estaban en problemas económicos o tenían problemas familiares o tenían problemas de salud. No, ellos estaban en medio de una fuerte persecución por causa del Señor. Fíjense estas palabras. Y el apóstol Pedro le dice: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es como diciéndole: Cristo ya dijo que esto iba a pasar. No se sorprendan si esto les pasa, como si alguna cosa extraña les pase. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Amén y aleluya por estas palabras. Porque todo creyente y discípulo verdadero se goza en las pruebas, se goza en la tribulación aunque lo sufre. Como escuchaba estos días al pastor John Piper decir, el apóstol Pablo tenía a su espalda hecha una gelatina de los latigazos que habrá sufrido en su vida, pero él no perdía el gozo, porque sabía que estaba sufriendo por su Señor. Que el Señor, mis hermanos, quiera a los discípulos que estamos aquí en esta noche darnos ese sentir. Y que produzca un compromiso más fuerte con el Señor, con nuestra iglesia local, con nuestra relación con Cristo. El Señor los bendiga.